Sean todos bienvenidos a una nueva sección donde se tratarán los principios de fe. En esta oportunidad, el encargado de llevar a cabo el tema es nuestro pastor Rigoberto Béjar. Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En el nombre de nuestro Dios vamos a iniciar estos puntos de fe que se han estado dando por mucho tiempo, lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a su iglesia. Me toca este punto de fe que es tan importantísimo, que es un mandamiento con promesas, ¿no? Y vamos a ver parte de la historia y también con el Hijo de Dios, nuestro Señor, que es dueño de esta maravillosa obra. Me voy a permitir saludarles en el nombre de Dios. Esta es la Congregación Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. La ubicación está en Santa Marta 138, comuna de Los Prados, Santiago de Chile. Dice lo siguiente, y vamos a ver este maravilloso punto de fe que tiene nuestra iglesia y está insertada en las Sagradas Escrituras y nos enseña. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo promulgó? ¿Quién lo hizo? ¿Y para qué es? Dice el libro de Colosenses, el apóstol Pablo hablándole a los colosenses lo siguiente, en su capítulo 2, texto 10 adelante, dice, y en él está cumplido, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Está hablando del Hijo de Dios, el apóstol Pablo. Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión en Cristo, dos posesiones, aquella que utilizó Abraham hacia el pueblo de Dios cuando fue formado, y después con el Hijo de Dios. Dice más, sepultado juntamente con él en el bautismo en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios, que le levantó de los muertos. Qué importante esta parte, estimados hermanos y auditores, lo que marca aquí el apóstol Pablo con respecto al Hijo de Dios, que Él vence la muerte y es resucitado. Y ese es el plan que Él quiere de cada uno de ustedes y de nosotros, llegar a esta circuncisión que es en el corazón, una operación que el hombre ni nadie la puede hacer, solamente Dios, porque antes era el despojamiento de la carne. Dice el texto 12, sepultado juntamente con él, dice, en el bautismo en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que lo levantó de los muertos. El texto 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Qué es importante? Esta parte que hizo el Señor Jesús, estando él, ¿verdad?, en este mundo, cuando nace, su proyección, su trabajo, su esmero para entregarnos una maravillosa iglesia que está dedicada a guardar sus leyes, sus mandamientos. Leemos también cuando el Hijo de Dios fue bautizado, habla los evangelios, cuando dijo el apóstol Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, dijo, que quita el pecado del mundo, y se acerca a Juan y le bautiza. Qué hermoso es Mateos capítulo 3, estimados auditores y hermanos, cuando el Hijo de Dios, con esa grandeza, con esa humildad, siendo el Hijo de Dios, hizo este pacto, esta reseña de nacer de nuevo, y este glorioso encuentro, estimados hermanos, que poco lo valorizan. La gente hoy en día en el mundo, cuando se escucha en el cielo la voz de su Padre y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Qué hermoso después de haber el Hijo de Dios dado su bautismo. Siendo el Hijo de Dios, no era necesario que Él sea bautizado, porque dice su palabra en el capítulo 14,
capítulo 13 de Juan, ejemplo he dado para que vosotros también hagáis. Capítulo 13, texto 14. Esos ejemplos están hoy en beneficio de nuestras vidas. Tenemos, estimados hermanos, otro principio de fe importante para la iglesia residente en aquella sentencia impuesta por nuestro Señor Jesús a Nicodemo, príncipe de los fariseos, cuando le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos, o no puede ver el reino de Dios. Está en Juan capítulo 3, texto 1 al 6. Qué hermoso es esta parte, cuando las meditamos y las hablamos y esto entra en el corazón. Qué gran amor tuvo Dios en esta gran sociedad, en este mundo en el cual vivimos. Esta maldad viene desde el principio, desde la creación, cuando Adán y Eva transgredieron este gran mandamiento de Dios, cuando Dios le dijo: del árbol de ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque de cierto morirás. Estimados hermanos, se echó de ver la maldad y se echó de ver con el sacrificio que hizo aquel hombre, capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4, cuando estos dos seres creados por Adán y Eva, Caín y Abel, presentaron su sacrificio a Dios, y el sacrificio que Dios le agradó fue el de Abel. Él llevó un corderito que representaba a Jesús. Ya estaba impuesta esa norma que Jesús tenía que venir al mundo para salvar aquella creación que Él formó. Estimados hermanos, la palabra de Dios no se puede equivocar. Es ley. Ahora, estimados hermanos, tenemos muchos valores dentro del texto de Dios con respecto al bautismo. Antes del Señor Jesús, Dios usó de misericordia a Noé, hombre que le mandó Dios a hacer una arca para salvar esa sociedad 1500 años después de la muerte del Señor Jesús. 1500 desde la creación. Dios envía un diluvio, capítulo 6, texto 6. Me arrepiento, dijo Dios, de haber hecho al hombre, y dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque su designio, sus pensamientos hacia el mal es. ¿Cómo está nuestra sociedad si está igual que allá? Tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y a Nicodemo, como leíamos anteriormente en Juan capítulo 3, 1, 6. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En él se forma una confusión. Pero el Espíritu de Dios es tan fugaz, tan rápido, que la mente del Hijo de Dios sí entiende, porque eso dice 1 Corintios capítulo 1, texto 2:14. El hombre común no puede entender las cosas de Dios porque son locuras. Sí, el Hijo de Dios sí las entiende, como Nicodemo las entendió al instante. Sí, quiero nacer de nuevo. Hay agua, puedo nacer de nuevo. Bendito es nuestro Dios. Ahora tenemos Moisés, un historial también tan maravilloso, estimados hermanos, auditores de la congregación. Tenemos ese historial del bautismo cuando Dios forma su pueblo y saca de la esclavitud a esa nación tremenda, porque ahí la forma y la pasa por aquel mar. Y fueron bautizados todos aquellos, porque la nube que le seguía era Cristo. 1 Corintios 10, del 1 adelante, y usted se va a enriquecer de estas maravillosas palabras que Dios determina, y el apóstol Pablo hace memoria al respecto. Fueron bautizados. Tenemos también la otra parte que es tan maravillosa. Josué, capítulo 5, texto 2. Antes de llegar al río el Jordán, Dios manda a Josué, a sus discípulos que él tenía a su cargo, a su lado, que ellos buscaran la herramienta para circuncidar al pueblo antes de cruzar.
y cruzaron también ese Jordán, estimados hermanos circuncidados, para poseer aquel lugar que Dios nos tiene prometida, que es la tierra más hermosa, que fluye leche y miel. Por eso hay que nacer de nuevo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Mateos capítulo 28, es una relación tan hermosa que nos enseña, y muchos hoy en día toman una cierta parte al respecto de este texto. Cuando nos habla la palabra de Dios, que fuere bautizado, este será salvo, dice. O sea, para ellos el bautismo nada más, pero hay algo que tiene que enriquecerse. ¿En el nombre de quién? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Cuál es mi responsabilidad si yo me bautizo? Pues dice la palabra de Dios en el capítulo 28, quizás por el tiempo que nos dan para hablar de esto, es un tema muy largo y tiene unas virtudes maravillosas en su palabra, pero me voy a permitir leerles este párrafo que está nombrado en todas las instituciones religiosas, pero dice así. El texto 17 adelante para entender más este texto. Dice, y cómo le vieron, le adoraron, más algunos dudaban de lo que era Dios o lo que era Jesús. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué es hermoso! Él es el autor de nuestras vidas, Jesús, nuestro Redentor. Cuando leemos ahí en capítulo de Juan 1, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está tratando de Jesús con el Padre. Qué preciosa enlace tiene este texto. Y si Jesús es el autor de todo este proyecto evangélico que tenemos hoy en día, que es uno, como dice el texto, por tanto dice, y doctrinar. Mire que es importante. Es muy importante, estimado hermano oyente. Antes de, en las empresas pasa esto. Antes de firmar un contrato, usted le pasan ese papelito para que usted lo lea. Si está de acuerdo con las normas de la empresa, usted firma. Y si no está conforme a la empresa, no lo haga. Es así el contrato. Por lo tanto, aquí el contrato de Dios dice lo siguiente. Por tanto, dice, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Aquí el sectario o hermandad que no entiende se toma como una trinidad. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, el Espíritu Santo, amados hermanos, es posesionado en nuestro ser para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero dice más la palabra de Dios. Y esto es muy importante, estimados hermanos. Es muy importante que podamos enriquecernos de la verdad de Dios y firmar este contrato. Y el contrato se firma con el bautismo. Pues dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire que es grande. Usted puede, y firmó ese contrato, es responsable de hacer todo lo que Dios le ha ordenado sin cuestionar el texto. Y si Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa divina que tiene Dios para nuestras vidas. Dios nos ayude, estimados hermanos que van y toman esta decisión de ser bautizados. No es tan solo bautizarse, no es tan solo eso, sino estar enriquecido el por qué tengo que hacerlo. ¿Cuáles son las promesas que tiene Dios? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Hoy por hoy
Hay instituciones que bautizan, pero niños, bautizan jóvenes. Total, como dice el texto, es claro, dice, creer en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. O sea, si yo tengo que bautizarme, dice el mundo religioso, solamente tengo que creer en Jesús. Eso lo demuestra también el apóstol Pedro a los Hechos. Pero ¿a qué le está hablando? ¿Por qué el apóstol? ¿Por qué el apóstol fue ordenado en esta forma? Porque él enseña en esa parte que tienen que ser bautizados y en el nombre de Jesús. Sí, pero la orden del Hijo de Dios, cuando lo dan el mandamiento en el capítulo, estaba leyendo el capítulo 28, del 17 adelante, aquí habla el Señor Jesús cómo tiene que hacerlo, qué responsabilidad tiene que tomar usted cuando es bautizado. Es conocedor de una verdad. Tiene que cumplir normas maravillosas en los puntos de fe que leía mis hermanos sábados atrás, sobre el Pentecostés, las solemnidades de Jehová, el santo sábado que tiene que guardarlo. No tiene que comprar, no tiene que vender, tiene que cocinar antes del sábado, porque es un día que se le dedica a Dios en adoración. Por eso el mandamiento, cuando leemos capítulo 20, acordarte, le dijo al hombre del sábado para santificarlo. Acordarte, le dijo. Porque el hombre en sí, estimados hermanos, es olvidadizo el hombre. Porque el sábado, como decían mis predicadores anteriores, el sábado viene desde la creación, que el Padre Dios lo descansó. Por eso son, hermanos, son obligaciones y deberes que debemos de cumplir frente a nuestro Dios. Tenemos mucho más. Dice más los textos que Dios nos ordena después de ser bautizados. La consecuencia de este bautismo en las aguas del diluvio trajo para Noé, mire qué historia más hermosa es esta, a Noé y a su familia, la posibilidad de vivir en una sociedad diferente con la que vivía anteriormente cuando le hizo el diluvio. ¿Cómo se mofaban de él? Dios lo aparta, le da la oportunidad a él y a su familia para librarse. Y fueron 8 personas. El mundo en general, Dios los consumió en agua por la maldad. Y Dios le dio la oportunidad a Noé, porque halló gracia en sus ojos. Halló gracia en los ojos de Dios ese varón, e hizo a la perfección conforme Dios le había ordenado, para vivir una vida diferente bajo el alero de Dios. Por eso el salmista David, capítulo 91, el que habita al abrigo de Dios, así, morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es ese salmo, pero tiene responsabilidades, tiene deberes usted que cumplirla. No es tan solo el bautismo, armonía en el hogar, armonía en la familia, ser una persona diferente, libertad de protección de Dios, esa es la que tenemos hoy en día. Vivir en un mundo confuso y difícil, tener un avivamiento espiritual, ver las cosas diferentes, un asentamiento seguro, donde vivir en paz y en términos de su peregrinación en este mundo, tener la riqueza que Dios tiene hacia nuestras vidas. Amados hermanos, quedan textos, y voy a pedir a mis hermanas que están a cargo de este programa, para no cansarles, por supuesto, si nos dan la otra oportunidad, vamos a enriquecer más este tema, porque es muy importante, y pocas son las almas que desean esta oportunidad, porque dice el Señor Jesús, estrecha es la puerta, estrecha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan. Pero para tomar una decisión de ser bautizado tenemos que tener también el conocimiento que Dios nos hablaba ahí
en sus sagrados escritos, Mateo 28. Por eso es tan hermoso recibir de Dios esta porción de su Espíritu Santo y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos los 4 evangelios que nos hablan de este maravilloso acto. Es una ceremonia, hermanos, que jamás se ve en el mundo. Una ceremonia de santidad y de compromiso y con promesas de parte de Dios, que fuere bautizado, este será salvo. Yo no quiero vivir en un mundo confuso y difícil. Quiero mi familia, esta familia israelita del nuevo pacto, que marca constantemente las fechas de su adoración. Y esto es importante, el Hijo de Dios, que tiene que enriquecerse cuando leemos capítulo 23 de Levítico. Ahí están todas las citaciones santas de Dios. ¿Dónde? A usted le cita, no cuando el hombre quiere, sino cuando Dios determina. Y esta es la oportunidad de crecer espiritual, enriquecer el conocimiento y amar a Dios con todo nuestro corazón. Venid a mí, dijo, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Que el Dios de paz les bendiga y un abrazo fraterno a nuestra hermandad y a todos a quien escuche este programa. Estos son, por supuesto, los principios de fe de nuestra congregación Iglesia, amada Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Que el Dios de paz les bendiga. Feliz sábado. A la plataforma un saludo y a toda nuestra hermandad de parte de la congregación, una vez más nombrada Congregación Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Que el Dios de paz les bendiga. Recuerda que cada viernes se emite una reflexión a la puesta de sol y todos los sábados los cultos de adoración en nuestra página de Facebook. Esperamos que esta semilla germine en tu corazón y dé buen fruto. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado.